Estamos con Javier Balbuena Rodríguez, director del Centro de Desarrollo Sociocultural de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez de Peñaranda de Bracamonte, en Salamanca. Es licenciado en Filosofía por la Universidad de Salamanca. Desarrolló durante 25 años su labor en la Diputación de Salamanca y dirigió durante los 5 últimos el área de Cultura. Desde marzo del 2009 es director del Centro de Desarrollo Sociocultural de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez y ha coordinado en estos años 2 proyectos de investigación, uno en torno a la lectura digital, Territorio eBook, Lectura sin fin, y otro relacionado con el diseño de los centros culturales del futuro, Conexiones improbables en la niebla, y colabora en diferentes másters de gestión cultural. Ahora nos va a hablar, según comenta en su ponencia, sobre la cultura sin burbujas y con imaginación. Creo que es muy interesante el tema, por lo menos, el planteamiento. Gracias, Javier. Bueno, muchas gracias, Elena. Hablar a última hora de la mañana es complicado, a primera hora de la tarde tiene lo suyo, pero a segunda hora es matador. A mí me pasó igual que al ver que cuando me dijo Elena le dije que no, porque a continuación de eso me dijo que es que había que redactar el texto y entregar el texto. Le dije, no voy. Entonces me dice, bueno, el caso es que me ha dado referencias tuyas a Araceli. Digo, está en todas partes Araceli. O sea, yo no sé qué hace en el museo, pero realmente al final pensé, digo, es una buena bibliotecaria y una buena experta en centros de documentación porque etiqueta bien proyectos y conecta bien personas. Y seguramente su espacio profesional donde mejor está es fuera del museo, aunque atienda al museo por las noches. Así que gracias también, Araceli. Y hace como 13 años que no venía yo a Vitoria y la última vez que vine fue a acompañar a la Unión Deportiva Salamanca, que subimos a primera aquí contra el Alavés. Y siempre es bueno volver a esta ciudad y más teniendo amigos como los que también nos acompañan hoy en la sala, como Roberto, de quien hablaré en esta ponencia. Y miren, con los que estamos trabajando un proyecto muy importante para nosotros, que es justamente salirnos de la biblioteca y entrar en el mundo, en otros mundos, porque yo no soy bibliotecario, seguramente de aquí en la sala casi todos trabajéis en ese entorno, pero sí tengo en mi equipo a 8 bibliotecarios. Y yo les he dicho desde hace 3 años que lo tienen muy complicado, que si no salen de donde están, seguramente se tendrán que ir. Así de acuerdo. Lo que hoy os voy a plantear, por lo tanto, en este mundo yo soy totalmente un outsider y, por lo tanto, todo lo que diga será provocación, entenderlo como tal, y si alguien se molesta desde el punto de vista profesional, les pido disculpas aparentemente inicialmente, pero sí me preocupa esos profesionales porque me parece que tienen una importancia en esta sociedad del conocimiento de sociedad digital todavía más importante que en los años 80, mucho más para esta sociedad. Pero yo creo que estáis totalmente desubicados. O sea, no jugáis el papel relevante que tenéis que jugar en este mundo. Mi centro lo que trata es de hacer frente a ese reto. Es un centro cultural de un municipio pequeñito, tenemos el título de ciudad y lo ponemos por delante, pero de alguna manera es un centro que con esto de la burbuja se lo pueden llevar por delante. Porque las burbujas las hay inmobiliarias, las hay políticas, las hay sociales, estamos un poco cansados de ellas, las sufrimos quizá demasiado en silencio, pero lo que estamos viendo en el campo de la cultura es que hemos tenido también una burbuja importante durante estos años. Si nos remontamos al año 75, vivimos una primera etapa, yo es que ya soy un poco viejo, o sea, Roberto es más viejo que yo, pero somos viejos en este mundo de la cultura. Y entonces en el año 75 había
como mucha fuerza, mucho enlace con el territorio, muy poco dinero, pero mucho sentido de la tarea que desde la cultura hacíamos en el desarrollo del territorio en los servicios de proximidad. Pasamos, como bien sabéis, durante unos 10 o 12 años con una política expansiva en poco a poco ir generando tejido en cuanto a edificios, servicios, etcétera, que esta sociedad fue ganando terreno y por lo tanto dando y ensanchando el mundo profesional de la cultura al servicio de la sociedad, y fue una etapa interesante, pero nos metimos también en la burbuja, y en esa burbuja la cultura ocupó unos focos que seguramente han sido dañinos para el momento actual. Ocupó esos focos que a veces deslumbran, de esos grandes edificios con mucha gente para una inauguración, pero con luego poco pulso para mantener el recorrido largo que la cultura necesita. Y luego llegamos en los últimos años y esa burbuja ha estallado. Y ha estallado con a veces algunos elementos sangrantes, como una biblioteca. Hace muy poco vi unas noticias que habían destinado 2 millones de euros para el proyecto, 2 millones de euros para la cimentación, 2 millones para el primer piso y otros 2 millones para derribarlas, porque se había ocupado en un espacio que no se podía construir una vez que el juez dijo que se tenía que derribar. 8 millones de euros volatilizados en un escenario y en un mundo como es el de la biblioteca, que me parece un poquito, y todo eso al margen de los profesionales, ¿no? Es decir, nos han metido la cultura en un foco que todos nos hemos deslumbrado. ¿Y qué hicimos? Incrementar agendas, actividades, deslumbramientos de personalidades, cuando nos íbamos separando cada vez más del territorio, de las personas, de los procesos. Esa es una burbuja. Y la otra burbuja de las que yo os voy a hablar hoy es de la burbuja de los números. ¿En qué medida eso hemos seguido alimentándolo con unos números que a veces son unos grandes engaños, pero sobre todo que a veces nos deslumbran para ver lo que puede pasar más allá? Ese es el proyecto que hemos desarrollado durante este último tiempo y por lo tanto quisimos pinchar a tiempo esa burbuja en el año 2009 en un centro cultural que corría el peligro de morir de éxito. Es decir, tenemos indicadores de un centro cultural que duplican, triplican y quintuplican a veces medias nacionales. Bueno, eso está bien. Y además el alcalde de la ciudad pues presume de ello y con razón. Pues tenemos muchos socios de la biblioteca, tenemos préstamo por habitante, multiplicamos por 3, todo lo que queramos, sí. Pero hay una realidad que es silenciosa y que seguramente cuando nos demos cuenta puede pasar algo. Bueno, responder a esa burbuja con algo de imaginación. Esto me estoy descolgando del PowerPoint, hace 15 años me quité el tabaco y ahora estoy intentando quitarme de esto, pero me cuesta cuando hay datos por medio. Nuestro centro en el último año tenía una media de 582 personas que entraban por el centro al día. Bueno, para un municipio de 6.800 habitantes como que está razonablemente bien, ¿no? Y además hemos ido incrementando en los últimos años. Y claro, si esto está bien, ¿qué problema nos planteamos, ¿no? Si cogemos en los usos virtuales y crecemos mucho, pues estamos también en otros públicos, a otros mundos, que está bien. Bueno. Pero si empezamos a rascar en la biblioteca, empezamos a ver problemas, empezamos a ver tendencias, que seguramente en las medias nacionales están bien, pero nos empiezan a dar problemas. Tenemos menos dinero, ingresamos menos novedades, bajamos préstamo por ese problema, por ese tema, pero bajamos préstamo por muchas más razones.
Si solamente decimos que bajamos préstamo porque entran pocas novedades, tenemos una buena excusa. Denos más dinero, incrementaremos préstamo. Entonces, nos metemos en una espiral un poco loca. Es decir, hay en el tema de préstamos problemas. Lo último que ha entrado en la biblioteca es lo primero que ha salido por la ventana. La música y la videoteca. Cuando se inauguró hace muchos años, era un entusiasmo general, por lo que me han contado, nadie pensaría que en tan poco tiempo eso estaría en desuso. Bueno, qué casualidad. Lo último que entra, lo primero que sale. Y aparentemente cuando entra, nunca se había imaginado que eso saldría rápidamente. Podemos, de alguna manera, morir de éxito. Esto es por lo de las 5 de la tarde, ¿eh? Si no, no aguantáis. Bueno, de alguna manera esa era la pregunta que, como dice Roberto, la pregunta que mata. ¿Qué pasa si nos preguntamos que tenemos que traspasar el centro cultural por falta de público? No tanto porque no tenemos dinero, que también, seguramente antes del 2020 igual tenemos que cerrar por falta de dinero, pero esa es una pregunta fácil de responder. Pero si nos dijeran, tenéis que cerrar esto ya, nos dicen de la Fundación, porque no viene nadie. Eso es una pregunta que te pone muy nervioso. ¿Cómo que no viene nadie si tenemos las medias que tenemos? ¿No? Pero hay una realidad que habéis visto un poco en el vídeo, una realidad que va a acelerar todos los procesos, que los está acelerando ya, Y no los aceleramos más porque hay muchos intereses en el entorno de los agentes críticos que controlan esto. Por un lado la industria, pero también los profesionales que no dejamos que se acelere esto. Pero se puede acelerar mucho más. Territorio ebook ha podido, una vez que hemos concluido con 206 usuarios, ha demostrado que la biblioteca juega un papel fundamental en la apropiación de dispositivos de lectura digital. Imaginaros todas las bibliotecas de España, todas las bibliotecas públicas de España, que tuvieran entre su cometido intentar que la gente se pueda apropiar de esos dispositivos. Cómo las estadísticas de lectores digitales no crecerían al 1% anual, sino que crecerían más. Si la industria editorial diera su respuesta y la industria de los dispositivos la suya. No es de recibo que un dispositivo cueste todavía 70 euros. Cuando empezamos nosotros costaban 200 euros. Y dijimos, por encima de 30 habrá millones de personas, ¿vale? Entonces, entre todos estamos frenando, pero lo que no podemos frenar es que cuando un lector de 80 años nos acompaña en ese proceso de lectura digital y coge ese dispositivo de lectura, dice, yo lo compraré. Y lo ha comprado.
cuando salió la primera investigación de Territory Book, nadie pensaba que el mercado potencial de los mayores de 60 años era prioritario para la lectura digital en tinta electrónica. Estaban todo el mundo con los jóvenes, con los nativos, con los no sé qué. Nosotros dijimos, no, la gente mayor. Y ahora todos los informes, el de Telefónica, etcétera, etcétera, dice, ese es un mercado para población lectora. Quiere decir que si la biblioteca acompaña a los lectores, despegan determinadas prácticas lectoras. Pero tenemos nuestras reservas. ¿Cómo se resuelve esto? Claro, podemos hacer un plan estratégico, podemos hacer un grupo de calidad en el centro, podemos hacer muchas cosas, muchas pautas muy esperadas. Las mismas personas, hablando de lo mismo, no puede haber salida con innovación de ahí. Por eso, cuando Albert planteaba qué bien que diseñadores y documentalistas se juntan, qué bien que en esta sala hubiera muchos bibliotecarios, muchos documentalistas, pero mucha gente de distintas profesiones para poder intentar ver proyectos y salidas a esto. Bueno, de alguna manera dijimos, de lo que hay hoy para dar respuesta a esta pregunta compleja, solo entendimos que había una opción de metodología, de proceso, que para nosotros era capital. Y esa opción la lideraba Roberto Gómez de la Iglesia con el proyecto Conexiones Improbables. Y por eso nos asociamos con él para que en Peñaranda esa respuesta la diéramos desde otras coordenadas. De alguna manera lo que él plantea es que necesitamos aportar diversidad a las organizaciones. Nuevas voces, nuevas conversaciones para nuevos desafíos. Y eso es un principio capital, pero claro, eso no está exento de riesgo, de mucho riesgo para la propia organización, que entra en un túnel del tiempo muy complejo de manejar, y cada vez más en las conversaciones de comida las organizaciones son más complicadas, muy complicadas. En estos tiempos de crisis yo creo que todavía se hacen más complicadas. Y eso es una bomba de relojería. Si hacemos un plan estratégico y además lo hace solo el personal directivo, pues bueno, sacan cosas, formulan las visiones, definen los indicadores, plantean el medio plazo y mandan una carta que luego no se cumple, que no funciona, que se hacen 3 cosas de lo que duraron 6 meses de un proceso de reflexión. Bueno, el plan estratégico no era la solución y había que aportar diversidad a las organizaciones. ¿Para qué? Pues para buscar una respuesta nueva, y eso tenía como varias vertientes. Una respuesta nueva que nos permitiera a un centro que tiene 23 años poder seguir teniendo historias que contar con la población. Un centro cultural que no sabe escribir su relato en el presente y en el futuro, por mucha historia pasada gloriosa, es un centro que está muerto. Nosotros queríamos construir ese relato a partir de una raíz donde la innovación jugaba un papel central. Pero es una innovación abierta, en el sentido de que normalmente, y esto lo hemos cogido más de la industria, nos hemos refugiado mucho en que en las organizaciones hay personas expertas para dar respuestas a las cosas. Y previsiblemente siempre parece que es el personal directivo, que es el que tiene esa savia. Y nosotros dijimos, no, la innovación tiene que estar abierta a toda la organización en primer lugar y a la gente de fuera también, a los usuarios y a los no usuarios. Tenemos que meterlos dentro para que sepamos encontrar determinadas conexiones que nosotros no somos capaces. Pero también tiene que ser una innovación lenta. Nosotros no estamos trabajando con productos que podemos crear y sacar al mercado rápidamente porque la competencia se mueve y nosotros nos tenemos que mover. Lenta porque en materia de cultura y en materia de educación
pocos pasos durante mucho tiempo, no muchos pasos en poco tiempo. No es posible asimilar procesos de cambio de manera drástica. Las organizaciones no lo digieren, porque tiene que haber un proceso de convencimiento, de implicación. Y luego, un aspecto muy importante que yo cada vez echo más en falta, una parte de descubrir las capacidades que todos los miembros de la organización y la gente externa tienen para aportar. Nuestras organizaciones, desgraciadamente, a veces se anclan en las definiciones de los puestos de trabajo por funciones. Y yo ya sé lo que tengo que hacer, este es mi catálogo de mi puesto de trabajo, aunque yo sé hacer muchas más cosas, que además de esas muchas más cosas, el 80% le viene bien a mi organización. Este proyecto trataba de buscar también innovaciones ocultas en nuestra organización. La organización, como decía, en este proceso, en esta metodología de intervención, asume riesgos importantes, porque de una aparente tranquilidad, de un aparente funcionamiento razonable, de un compromiso de la gente con su trabajo, íbamos a ponerlos a todos, a descolocarlos a todos, a hacer preguntas que realmente son preguntas que dicen: no me puedes cuestionar 20 años de trabajo. No me los puedes cuestionar. Cuando yo digo que no tiene sentido lo que haces. No digo que lo que no haces no sea valioso, no esté bien ejecutado. No, que hoy ya no tiene sentido. Y eso, lógicamente, a mí cuando me lo dijeron, también me entró zozobra. Pero es convertir eso en un desafío. Y eso significa que hay que transitar en el día a día de esos cambios con una cierta mano izquierda. Porque incluso aparentemente lo que uno pueda plantear como director de una organización, que todos deben estar implicados en el proceso, pues también ese tema yo estaba equivocado. Yo creía que las 20 personas que trabajamos allí teníamos que estar todos. Y en una sesión dura, como la que refleja esa foto, aunque las caras no la reflejen, en un determinado momento había gente que no veía que este ritmo que cogíamos iba a algún puerto. No garantizábamos resultados, no había resultados. Seguramente íbamos a llegar a la nada y habría que volver a leer a Nietzsche. No sabíamos dónde llegaríamos. Lo que sí sabíamos era que donde estábamos no podíamos seguir así. Por lo tanto, una decisión sabia fue que la gente se incorporara de manera gradual al proceso en función de ir desvelando algunas partes oscuras que a ellos le provocaban zozobra, perplejidad, etc. Impulsamos nuevas conversaciones y planteamos, con la metodología de conexiones improbables, buscar personas de fuera que entraran a dialogar con nosotros. Fundación Germán Sánchez. Y entonces Pérez. hicimos, a una convocatoria que hacía Roberto, hicimos un anuncio para buscar artistas que nos acompañaran. Somos el Centro de Desarrollo Sociocultural de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, en Peñaranda de Bracamonte. ¿Se puede vivir culturalmente en la nube? Vivir en la nube es una conexión improbable que cada vez es más probable para mucha gente. Nosotros queremos vivir culturalmente en la nube y experimentar de manera compartida en la tierra las emociones que la cultura nos proporciona. Y esto ya no es tan improbable. ¿Lo local y lo global están más cerca de lo que parece? Entre el cielo y la tierra hay algo, los gestores culturales. Catapultamos lo más nuestro. Sorteando todo tipo de reparos. Creando necesidades. Y descubriendo talentos ocultos por lo cotidiano. Creamos la globalidad más local. ¿Los libros, la música, el teatro o el cine pueden dialogar de otras maneras? Si leemos, hablamos, escuchamos música, vemos películas, nos formamos y trabajamos cada vez más en la nube. ¿Cómo deben ser los espacios en el centro cultural? El auditorio, la biblioteca, la sala de exposiciones y las aulas de formación.
¿Qué papel juegan en este nuevo escenario de consumo y participación cultural? Por eso la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez ha puesto en marcha el proyecto Streaming Culture for Life y lo hace en colaboración con la plataforma Conexiones Improbables, una comunidad para la innovación abierta y colaborativa. Buscamos creadores que nos acompañen para hacer viable esta conexión y así dibujar el centro cultural del futuro, perdón, del presente. El centro cultural en streaming. Bueno, de alguna manera ese era el anuncio que lanzábamos al mundo para buscar artistas que nos acompañaran. Pero además de eso, poner a la gente en los columpios no es fácil. Y algunos decían que hacíamos ahí el tonto, tampoco. Pero de alguna manera era meter la idea de juego en la organización o tener una organización realmente súper rígida. Si la idea de juego la queremos meter en el centro cultural como elemento central de relación con la comunidad, porque si no hay juego no hay emoción, y si no hay emoción no hay cultura, habrá consumo cultural, habrá lo que sea, pero sin emoción no hay nada. Entonces, ese es un cambio visual para la gente que nos metemos en otra situación. Bueno, la respuesta es que de los 9 proyectos, 8 más el nuestro que colaborábamos en esa convocatoria, Roberto nos llamó y nos dijo: el vuestro fue el que más respuestas ha tenido nacional e internacionalmente. Bueno, una preocupación de un centro cultural, de un municipio de 6.800 habitantes, tiene eco, el problema que plantea tiene eco en gente relevante en este mundo, relevante, pero también gente internacionalmente. Bueno, al final nos decidimos por unas artistas, una antropóloga y una artista de 29 años, inglesas, que no sabían español. Y Roberto me decía, no, que sí saben, que dicen que sí saben, que... Bueno, pues al final no sabían español. Pero justo cogimos otro riesgo, cogimos personas que no sabíamos a dónde nos iban a llevar o dónde nos iban a acompañar, porque había otros consultores y otros profesionales con mucho caché de nombre y de trabajo, que sí sabíamos dónde nos iban a llevar. Y nos iban a llevar a un buen sitio, a una mejora de lo que teníamos, pero no queríamos eso. Por lo tanto, el riesgo siempre está presente. La idea es buscar conexiones entre el arte, la tecnología y la antropología. Nuestro centro principal son las personas y a partir de ahí tiene sentido todo lo demás. Buscar esas conexiones era la intención. Para ello, para implicar en ese espacio de la innovación abierta, planteamos un casting dirigido a toda la ciudad y que nos acompañaran todos, los curiosos, los creativos, los que nos conocen y los que no, los soñadores, los tecnológicos, los analógicos, los que viven en la nube pero están pegados a la tierra, bueno, los que lo que quieren saber, a los mayores, a los tradicionales, ya en letra pequeña, como lo de las notas de los bancos y eso, pusimos ahí a los que nos aprecian y a los que nos rechazan, en la letra pequeña esa del cuerpo 8, para que no te enteres de, bueno, pues los que nos aprecian, los que nos rechazan en el mismo nivel. Quiero decir, buscábamos intentar implicar a la población para empezar a imaginar cómo era, en este caso, la biblioteca. Vaciamos toda la biblioteca, entraron los niños, no vieron los libros, no vieron los juegos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Algún niño lloraba? Dice, se han llevado todos los libros, estaban todos tapados por ahí. Pero empezaron a dibujar y a imaginar cómo era. Se empezaron a reunir y a pensar qué hemos sido durante 23 años, pero qué queremos ser. Y la organización empezó a pasar por esos momentos de desasosiego, de perplejidad, de desorientación, pero también de una actitud activa, de buscar algo nuevo, de sentirse libres, de no sentirse atados por el día a día, por lo que hemos hecho. Se ha hecho así siempre, ¿no? Bueno, cogimos otro de los elementos claves en el cambio, trabajamos por áreas funcionales. El área de difusión, el área de biblioteca, el área de formación. Eso se tiene que acabar.
y somos una organización pequeña, eso se tiene que acabar, no puede ser. Este proyecto era la primera vez que cogíamos un elemento central como la niebla, no solamente para trabajar desde todas las vertientes, sino también como metáfora del proceso en el que estábamos en un espacio de densidad que no veíamos más allá lo que queríamos ser, ¿no? Bueno, pues la niebla jugó un papel central en ese proceso. ¿Y cómo acabó todo después de un largo desierto? Pues acabó con un 17 de marzo donde planteamos que todo encaja. Después de un año de idas y venidas, de crear y descrear, de romper, de decir, pues planteamos algo que nos está empezando a servir para los próximos años. Este es un pequeño resumen de algunos prototipos que hemos ido generando con un 80% de trabajo nuestro, ¿no? Planteamos visiones conectadas. Un paseo por la nube es redescubrir la ciudad con nuevas miradas. Las ciudades son como las cebollas, ¿no? Que tienen muchas capas. Desde la cultura hemos descuidado el espacio público y casi todo lo hemos hecho del centro cultural para adentro. Tenemos que volver a ocupar el espacio público, volver a releer esos espacios, con las palabras, pero también con las intervenciones en el espacio público. ¿Veis el don de ubicuidad de Araceli, que es como el Papa, que está en todos los lados? Seguramente es porque nació en tierra de frontera, y es porque en estos momentos estamos en tierra de frontera. Si no somos fronterizos, mal vamos. Si solamente estamos en un espacio muy acotado, mal vamos. Bueno, hay que jugar, Este es un proyecto que luego hablaré al final de Biblioteca Humana, un espacio que la biblioteca cambia la atmósfera, totalmente. Y no hay dinero, grandes recursos, personas y conversaciones, no hay más. Lali, 80 años. Era un guión que hicimos entre la gente del centro para imaginarnos el centro dentro de 100 años. Y la gente esa película la iba viendo en el propio espacio. Y todos que son usuarios habituales decían, el centro es diferente. O sea, la relación con el espacio cambia cuando hay un relato que te lleva a otras cosas. En definitiva, que te lleva a la niebla. Cuando acababa el recorrido. Necesitamos que la gente acuda a los centros culturales para sorprenderse. Casi todos los que entran en nuestro centro, el 80%, ya saben lo que van a esperar de lo que les damos. Da igual que vayan a préstamo, que vayan a un teatro, que vayan a ver una exposición. Llevan 23 años. Poder ir a un día como este, a un sitio donde no sabían qué iba a pasar, es lo que más han valorado. La capacidad de sorprender, la capacidad de emocionar. Una nueva manera de entender la generación de obras derivadas, de jugar, de pensar, de participar como en el escenario. Bueno, la idea es que hoy es mañana. Si somos capaces de inventar el presente, estamos anticipando el futuro. Que hemos encontrado algunas cosas. Una biblioteca que sea más tecnológica, pero más humana.
Esto no es un problema de que giremos todo para lo digital y tengamos plataforma de préstamo de libros digitales y no tenga sentido nuestro espacio y nuestro trabajo. Más tecnológica, por lo tanto, un poco en lo que decía Albert, si una persona quiere leer un libro un domingo a las 6 de la tarde, tiene el derecho de leerlo y, por lo tanto, tiene que tener el acceso a ese libro desde la biblioteca. Si no, por las redes P2P están llenas. Quiere decir que no puede esperar al lunes por la mañana a que se abra la biblioteca, a que se abra la librería. No, tenemos que dar respuesta a eso. Pero también la biblioteca como ese espacio de conversación. Una nueva manera, decía, de releer la ciudad, de imaginar el futuro, de sorprender y compartir, de obras derivadas. Bueno, en ese proceso vamos también a una conceptualización de cuáles son las palabras que pueden definir un marco de los centros culturales como el nuestro del futuro. Fundamentalmente son centros culturales en tránsito, que cada vez se anclan más en que permanentemente tenemos que buscar nuevos escenarios, donde el streaming juega una parte fundamental, lo queramos o no lo queramos. En nuestras bibliotecas hay libros, hay música, hay películas, hay conexión a Internet. Bueno, la conexión a Internet cada vez cae más porque afortunadamente cada vez más la gente la tiene en casa, pero muchas de esas cosas la gente la quiere tener y confeccionar su carta de servicios. Lee cuando quiere, escucha música cuando quiere y además a veces lo hace todo a la vez. Por lo tanto, el streaming juega un papel. La ciudadanía en el centro, la emoción, ser más global pero a fuerza de investigar más en lo local. Si nosotros aportamos algo al mundo es porque estamos enraizados en un territorio. Pero no nos queremos quedar en el territorio, queremos aportar algo. Pero si no profundizamos allí no aportaremos nada. Y la conversación para nosotros es uno de los elementos centrales de nuestro futuro. Ser centros más líquidos y menos sólidos, menos estanterías, menos mesas, menos libros, más diáfanos, más espacios de encuentro. Bueno, a partir de ahí, ¿qué sale? Pues salen nuevas derivadas que son lo que estamos trabajando ahora del 2012 al 2014. Gracias a la investigación de Territory Book estamos en estos momentos en 3 cosas importantes para nosotros. 1, fomentar el préstamo de libros digitales. Peñaranda de Bracamonte tiene ya una media en socios de biblioteca en el 8% con dispositivo propio. La media nacional está en un 3,4. Hay ya más parque de aparatos que lectores. Hay un 3 y pico de aparatos y un 2,8 de lectores. Es decir, se regalan ya tabletas y sobre todo tinta electrónica, pero a la gente le cuesta usarlas, no me extraña. Junto a eso, hemos hecho una apuesta fuerte y hemos cambiado todos los clubs de lectura que teníamos de la lectura social. Cada vez es más social, pero es menos lectura. Y lo que nosotros queremos es que esa lectura social pueda tener distintos niveles de profundización. Por lo tanto, hemos planteado desde la lectura pautada a la lectura en la nube. En ese proyecto, en los 2 próximos años, los clubs de lectura van a ser una preocupación central. ¿Por qué? Porque en Territory Book lo que se ha descubierto es que los umbrales semánticos y los niveles de comprensión de los lectores son muy bajos, muy bajos. De una novela que tiene una trama principal, 5 subtramas, 13 personajes y 5 o 6 cualidades de cada personaje, solo se quedan con la trama principal, con el protagonista y con 2 características de ese personaje. Esta investigación ha puesto también en cuestión nuestra manera de dinamizar esos clubs de lectura. Las tareas de dinamización que hacemos alrededor de la lectura tienen muy poco impacto en la comprensión.
a veces hacemos excursiones a los lugares de la novela, a veces traemos conferencias para que nos expliquen el contexto histórico. Todas esas cosas no tienen impacto luego en lo que queda en la gente. Por lo tanto, hemos reformulado toda la metodología de intervención de los dinamizadores de los clubs de lectura. En primer lugar, se deconstruye el texto para intentar plantear una dinamización que ataque a esa deconstrucción y no a cosas que a mí me parecen interesantes. No, a mí me puede parecer muy interesante ir a hacer los recorridos por la Salamanca monumental, pero el tema es si eso aporta o no profundidad en la conversación de ese club de lectura. Y la realidad es que no, pero no ni en los de 8 a 12 años, ni en los de 13 a 18, ni en los de 19 a 39, ni en los de 40 a 55, ni en los de más de 55. No. Y ha puesto en jaque 12 años de trabajo, que desde el punto de vista del tiempo de ocio está bien, pero desde el punto de vista de formación de lectores está deficientemente. Por lo tanto, una nueva metodología para intervenir en los clubs de lectura con diferentes modalidades y donde los lectores se sitúen donde quieran estar. El que quiera leer la novela y simplemente pasar el rato y no comerse la cabeza, que esté. Pero si queremos un lector que pueda bajar en ese nivel de profundización, que lo pueda hacer y la biblioteca acompañarlo. Bueno, otra obra derivada es un proyecto que lleva 2 años y que se titula ¿Dónde lees tú? De alguna manera queremos reflexionar sobre el tema de los lugares de la lectura, porque este es un asunto que está cambiando y que va a cambiar mucho más. Las estadísticas dicen hasta ahora que el 90% de la gente lee en su casa. Eso se va a acabar. Eso se va a acabar. La lectura será en tránsito. Y por lo tanto lo que hay que hacer es ir descubriendo lo que aportan esos lugares a la lectura. Ahí planteamos una propuesta expositiva a través de una mirada de autor con propuestas complementarias segmentando los lugares por franjas de población para completar un poco la cartografía de los lugares de la lectura y que eso pueda crecer como espacio colaborativo. Ese es el lugar donde lee Sebas, que además es de la Leti. El tío dice, tengo que poner esto aquí, que salga en la foto, porque si no, no me hacen la foto. Y de la Leti es el Sebas. Bueno, esto lo hemos presentado hace la semana pasada. Si una persona en nuestra biblioteca quería escuchar música, ver una película, leer un libro, ver las redes sociales, acceder a un espacio de un Dropbox, tenía que transitar por nuestra sala en 7 puestos diferentes, volverse loco y al final decir, vale, lo hago desde mi casa y hago lo que puedo. Bueno, la Nubeteca es un espacio, de momento presencial, porque tenemos muchas dificultades con todo el tema de permisos, presencial para el acceso a la lectura multimedia. Abre la ventana, ven a la Nubeteca y déjate sorprender por la nube que todo lo sabe y todo lo contiene. Di hola al futuro desde la biblioteca. La Nubeteca es vivir las nubes. Es ver, es escuchar, es leer y es compartir recursos sentados en un sillón desde la biblioteca. Una oportunidad, inventar el presente. Un reto, asegurar el futuro. En la Nubeteca, música, cine, libros, redes sociales, prensa, en un solo clic. Bueno, o en más de uno. Un nuevo espacio en la biblioteca para compartir, aprender y enseñar. Spotify, Filmin, 24 Silmos, Orbit, toda la tecnología a tu alcance. Pues la Nubeteca para mí es un espacio cedido por la Fundación que te llevará literalmente a las nubes. La Nubeteca es la expresión de nuevas formas de lectura, del papel activo de los lectores
y una nueva dimensión de la biblioteca del futuro. Una manera diferente de construir relaciones entre el centro y los lectores de Peñaranda. ¿Qué es Nubeteca? Pienso mientras contemplo la pantalla y la inmensidad de sus usos. ¿Qué es Nubeteca? Yo lo tengo claro. Nubeteca eres tú. Este es artista. ¿Qué es lo importante? Lo importante no es que la biblioteca pueda plantear un espacio único donde acceder a todas las lecturas posibles de música, cine, etc. Yo creo que en este proyecto lo importante es que hay 8 lectores que se han implicado desde el principio para definir un servicio. Un servicio que sabemos que tiene obsolescencia programada, pero en este caso no son los informáticos los que la van a programar, son los lectores. Durará aquel tiempo que les resulte, que les dote de significado. Sabemos que tendrá un tiempo determinado, que si la crisis se va, pues toda la gente tendrá sus cuentas en casa y podrá acceder con un nivel de calidad razonable a todos esos mundos. Y la biblioteca tendrá que estar en otro estadio. Pero hoy esto es un espacio. Un espacio, esto es un club de lectura. Es un club de lectura que lo que trata es de poder enseñar a nuestros socios de la biblioteca nuevas maneras de acceder a los contenidos y además de dinamizar los contenidos. Por lo tanto, esta es una experiencia muy interesante para ver en qué medida eso que se plantea de las bibliotecas y la colaboración ciudadana en la aportación de contenidos, no solamente en el voluntariado para cuidar salas por las crisis, sino en la aportación de contenidos, en etiquetar, en dotar de significado, eso es donde vamos a trabajar aquí. Y la biblioteca va a dinamizar contenidos para fomentar las conversaciones. La formación de usuarios la van a hacer entre usuarios, porque la relación entre pares, la formación entre pares es más significativa que lo que yo pueda explicar a un usuario de cómo funciona esto. Bueno, acabo con el último proyecto que me parece que en este foro debe tener su presencia, y es un proyecto en el que llevamos un año, con Conexiones Improbables abrimos un poco la espita, pero llevamos un año trabajando y vamos a trabajar otros 2 años hasta ver el proyecto un poquito armado, y ahora os explico un poco. Cada conversación va a durar 5 minutos. Ese es el espacio expositivo de nuestro centro, que como veis está tuneado, no es así.
Bueno, este proyecto refleja muy bien el recorrido que hemos hecho en conexiones y el nuevo papel que la biblioteca debe ocupar en el futuro. Es un espacio de conversación, ¿vale? Pero es un espacio de conversación donde nuestros usuarios se convierten en personas que tienen que contar cosas, que son expertos de cosas y que los quieren compartir el conocimiento con otros. Es un espacio de sorpresa porque las conversaciones a las que accedes a priori tú no sabes. Veíais unos iconos que tú lo cogías y no sabías sobre qué temas ibas a hablar. Es un espacio de descubrir la comunidad, es decir, al final personas que se encontraban en la biblioteca para el préstamo que no, prácticamente hola y adiós, no sabían que igual tenían los mismos intereses, las mismas aficiones, o leían a Kant en la intimidad, pues igual leían a Kant en la intimidad. Bueno, de alguna manera es un espacio donde los socios entran para colaborar en una nueva manera, un nuevo servicio de la biblioteca. Pero decíamos que somos locales y somos globales. Queremos plantear un reto a las bibliotecas que quieran para generar un banco de conversaciones que nos permitan poner en relación a lectores de unos sitios y de otros, para conversar sobre temas y sobre todo para esa capacidad de sorpresa de poder entrar un día y decir, bueno, pues voy a conversar con alguien, que igual está en la biblioteca en Medellín, que quiere hablar sobre no sé qué de plantas. La biblioteca juega un papel de posicionar conversaciones en entornos con cierta, más o menos con cierta naturalidad y poder a partir de ahí desarrollar futuros proyectos quizá en común, colaborativos. Ese es un proyecto que nosotros lanzaremos al mundo de las bibliotecas públicas en los próximos 6 o 8 meses para intentar fortalecer esa red de relaciones, esa red de conversaciones. Porque al final yo creo que estamos en un momento que de alguna manera se necesita, en palabras de José Ramón Insa, hacer un elogio de las culturas tímidas. Es decir, más esencia y más escasez, menos excelencia y menos despilfarro. Así que muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta. No era la cosa para provocar tanto, ¿verdad? Gracias, Javier. No, todo el proceso lo hemos vivido internamente. O sea, lo que nos hemos inspirado es en que el problema que nosotros teníamos era un problema común de mucha gente, pero las respuestas que había de esa necesidad de buscar unas nuevas posibilidades al espacio, al diálogo físico, del espacio físico y virtual, de nuestras competencias, de nuestros servicios, ese proceso ha ido surgiendo durante todo el año. Durante ese año, tanto usuarios como no usuarios, como los profesionales y, en este caso, el colectivo Banana Asylum, que fueron las personas que entraron en diálogo con nosotros para aportar esa diversidad de que nuestra mirada sobre las cosas no era la de ellas. Y en un determinado momento incluso pues había que decidir lo que era previsible para llegar a un cierto éxito el 17 de marzo o lo que igual era un auténtico caos. Y al final, con riesgo, decidimos, vamos adelante. Por ejemplo, la relación con los públicos. Nosotros, precisamente, llevamos 23 años de trabajo en la comunidad, tenemos un nivel de fidelización con los públicos bastante alto. Y ese tema se podía correr riesgos por cómo nos relacionábamos y se relacionaban ellas, pero aún así decidimos entrar ahí. Es necesario un poco más de caos
en las organizaciones. No un caos permanente, porque claro, es ingobernable. Pero estamos en organizaciones que ya hemos alcanzado todos los puntos de eficiencia. ¿Podemos mejorar? Sí, vamos a la eficacia. Pero todo ese mundo nos lleva a ahorrar dinero de luz, a costar menos esta producción. Pero hay cosas que no van con eso, hay cosas que tienen que ver con la mirada. Y la mirada, necesitamos gente de fuera, precisamente por eso nos parece muy, muy interesante la metodología de conexiones improbables, que además lo tenéis aquí en el País Vasco. Bueno, pues gracias. Muchas gracias, Javier.